Muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Vamos a empezar el mensaje de esta mañana. Bendito es el nombre de Jesús. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Gloria a Dios. Que se escuche otra vez. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al que vive. Palmas de alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito y poderoso es el nombre de Jesús. Amado hermano, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo del mensaje de la palabra delante de nuestro Dios. La Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y le dijo a los fariseos y a los judíos que estaban allí, y aún a sus discípulos que estaban allí: vosotros, o vuestros padres más bien, comieron de este pan en el desierto, el maná. Pero de cierto os digo que el que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá eternamente. Y dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Padre, muchísimas gracias, bendito Dios de Abraham, bendito Dios de Isaac, y bendito Dios de Jacob. A ti, bendito Señor Jesucristo, sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres santo, tú eres poderoso, eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Gracias, bendito Dios, porque estamos aquí reunidos en esta hora de la mañana para participar de tu mesa, para comer de esa palabra viva, de ese maná, de ese pan fresco que tú día tras día nos das para el Espíritu, Señor. Quiero pedirte que por tu Espíritu Santo unjas mi vida con aceite fresco y permíteme expresarle a tu pueblo tu palabra, Señor, predicarles tu palabra tal cual como está escrita, y que no sea palabra de hombre sino palabra de Dios. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame denuedo para predicar tu santa palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a través de este maravilloso libro que es la palabra de Dios, la Biblia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú dijiste en tu palabra: escudriñad las escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Gracias, Padre, porque todo lo que en algún tiempo fue sombra, hoy es luz en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, porque tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, y nadie va al Padre si no es a través de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Concede a tu pueblo sabiduría y entendimiento en las Escrituras, en el nombre de Jesús. Predicaré tu palabra para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. El tema que he traído para esta mañana, para hoy domingo, lo he titulado La Pascua y la sangre del Cordero. Es el tema que hemos traído para esta hora de la mañana: la Pascua y la sangre del Cordero. Para los que toman nota, por favor. ¿Qué significa que Jesús es el Cordero de Dios? Recordemos que Juan Bautista, cuando presentó a Jesús, y cuando Jesús venía hacia él para ser bautizado en el río Jordán, Juan Bautista habla de Jesús y lo presenta y dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Cuando Jesús, mis hermanos, es llamado el Cordero de Dios en Juan capítulo 1, 29, quiero que vayamos a Juan capítulo 1, 29 y el versículo 36 también. Cuando Jesús es llamado el Cordero de Dios por Juan Bautista, es en referencia, mis hermanos, a que Él es el perfecto y último sacrificio por el pecado. ¿Ok? Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vino Juan, o vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos de la antigüedad, desde el tiempo de la Pascua, en Éxodo capítulo 12, cuando viene la muerte de los primogénitos, desde ahí la Pascua se empezó a celebrar por todas las generaciones, según mandato de Dios, según el versículo 23 y el versículo 25 y 26 de Éxodo capítulo 12. Quedaría como un mandamiento perpetuo por las generaciones.
O sea que cuando los judíos escuchan hablar acerca de que Jesús es el Cordero de Dios, ellos entienden perfectamente y lo trasladan todo a la fiesta solemne de la Pascua. Oh, Jesús es el Cordero Pascual. ¿Y eso? Pues si la vez nos dijo que comiéramos su carne y que bebiéramos su sangre, ¿de qué están hablando? Ellos pudieron quizás entender perfectamente que Juan Bautista hizo referencia de Jesús a lo que en algún tiempo fue sombra y que a partir de ahí sería luz. Amén. Sería un cumplimiento profético prácticamente de lo que algún día hicieron a partir de Éxodo 12 los israelitas cuando salieron libres de Egipto. Sacrificaron el Cordero Pascual y de ahí en adelante hasta los tiempos de Jesús seguían sacrificando corderos y machos cabríos para que por la sangre fuere expiado el pecado de Israel. Primero lo del sacerdote, lo de su familia y luego lo de todo el pueblo de Israel. Era una ceremonia que se llamaba el Pesaj o la Pascua judía. ¿Ok? Así que ellos entienden que Juan Bautista está haciendo referencia al perfecto sacrificio que Jesús iba a tomar en amor a la humanidad por ti y por mí, por nuestros pecados. Y que Él a su vez sería el último sacrificio por el pecado. Por eso Él en la cruz, cuando ya todo está listo para entregar su espíritu, dice: Padre, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y consumado es significa hecho está. O sea, Jesús es el cumplimiento de la Pascua, del Cordero Pascual. Y el día de hoy vamos a estudiar todo lo que tenía que ver estos sacrificios a la luz de la palabra de Dios, en toda la tradición judía. ¿Ok? Así que para poder entender quién es Cristo y lo que hizo, debemos comenzar con el Antiguo Pacto, con el Antiguo Testamento, el cual contiene profecías concernientes a la vida de Cristo como una ofrenda por el pecado. Según Isaías capítulo 53, versículo 10, quiero que me acompañen por favor a Isaías capítulo 53, versículo 10. Vamos todos a Isaías capítulo 53, versículo 10. Si lo encontró, dígame. Dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? Al Cordero, a Cristo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquellos sacrificios de los corderos pascuales del Éxodo solamente tapaban el pecado del pueblo de Israel. Pero fíjese que cuando Juan Bautista presenta a Cristo como el Cordero de Dios, ¿el que qué? El que quita el pecado del mundo. Esos corderitos, esos animalitos cuadrúpedos, que tendrían que ser sin defecto, machitos de 1 año, tenían que ser sacrificados todo el tiempo, una vez que el sacerdote entraba al tabernáculo de Moisés a ministrar. Y esa sangre del cordero sacrificado tenía que rociarla sobre el oráculo o el tabernáculo, allí en el lugar santísimo, para que Dios hiciera expiación del pecado de Israel. Igualmente el sacerdote tenía que cumplir con ciertos requisitos. Tenía que con un dedo untar la sangre y tocarse el lóbulo de la oreja. Y ahí sí, entrar de espaldas al lugar santísimo, dar la vuelta y rociar la sangre del cordero sobre el lugar santísimo para que hubiera perdón de pecados y Dios pudiese hablar al pueblo de Israel. Así Dios mandaba ordenanzas y hablaba al pueblo de Israel. Hoy Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre, y a través de esa sangre tú puedes entrar directamente al lugar santísimo, sin rituales, sin tradiciones. Y puedes entrar una vez y para siempre delante de Dios al lugar santísimo y adorarlo, escuchar su voz y tener comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque la razón por la cual vino Cristo fue el pecado. El pecado solamente lo puede quitar y borrar la sangre de Cristo, no más. No el agua bendita, no el bautismo cuando estamos pequeños,
Eso no quita el pecado, lo quita la conversión, el verdadero arrepentimiento cuando venimos a Cristo y clamamos por su sangre para que nos limpie de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? En Isaías capítulo 53, versículo 7, dice que Jesucristo fue angustiado, fue afligido, no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al madero, al matadero obviamente, y como oveja delante de los que le trasquilaron, enmudeció y no abrió su boca. El cordero es el único animal que cuando lo están sacrificando no emite sonido alguno, y así Jesús fue llevado por sus trasquiladores al sacrificio, al petróleo y luego a la cruz, y no dijo palabra alguna. Solamente dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos dicen amén? Enmudeció, no abrió su boca. Dice que por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado. Miren, Jesucristo fue cortado de la tierra de los vivientes, de aquí de nosotros, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice el versículo 4 de Isaías capítulo 53 que ciertamente llevó Jesucristo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue hecho en la cruz una completa llaga. Fue enrojecido de tanta sangre que vertió por ti y por mí en la cruz. La religión lo pinta con una corona de espinas, que fue bíblico obviamente, pero con una gotica o dos goticas de sangre en la frente. La religión te suele presentar un Cristo con una herida aquí en el costado y con unos agujeros en las manos y en los pies. Pero si vamos a ver lo que dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 52 y capítulo 53, dice que su rostro fue desfigurado. Salmos capítulo 102 nos dice que de tanto azote que Cristo recibió en la cruz, su carne se abrió y podía aún contar sus costillas y sus huesos. Jesús fue desfigurado, fue azotado. La sangre que alcanzó a derramar Cristo en la cruz del Calvario fue impresionante, amados hermanos. Y fue por amor a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Iglesia Católica censuró la película de Mel Gibson con el actor Jimmy Caviezel, donde fue una película hecha realmente por judíos y por cristianos evangélicos. Si tú vas a entrar a YouTube, esa película ya no está en YouTube. Hay recortes, hay comentarios, pero no aparece la película, porque el Vaticano la censuró, porque era una película violenta. Eso es poquito para lo que describe el profeta Isaías en Isaías capítulo 52 y capítulo 53 en cuanto al padecimiento, el sufrimiento del siervo de Jehová. El diablo siempre quiere maquillar, quiere quitar y tapar los ojos de la realidad, de lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Pero la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue una muerte cruel. En el momento que estaban los sacerdotes preparando el sacrificio para la Pascua, y estaban preparando el cordero pascual, en ese momento en el petróleo estaban azotando al Hijo de Dios. En ese momento le estaban dando 39 latigazos, donde su carne se abría y la sangre brotaba por borbollones. Es impresionante el choque hipovolémico que Jesús padeció en la cruz. Es impresionante todo lo que Jesús tuvo que sufrir y padecer en esa cruz, por amor a ti. Y cada vez que pecamos, lo volvemos a crucificar. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento, mis hermanos, sirvió de base y de fundamento establecido por Dios de lo que sería el perfecto sacrificio que proveería salvación para toda la humanidad y perdón de pecados. Obviamente, entre tanto nos acerquemos y creamos en Cristo y le recibamos como único y suficiente Salvador personal. El sacrificio de corderos jugaba un papel muy importante en el Antiguo Testamento y en toda la vida religiosa y ritual judía, en todo su sistema sacrificial.
Cuando Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan capítulo 1, 29, los judíos lo que oyeron pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de los muchos sacrificios importantes, habiendo celebrado hasta entonces la fiesta de la Pascua cada año. Cada año conmemoraba el pueblo de Israel la Pascua, conmemorando que por el derramamiento de sangre de un cordero, ellos saltaron a la libertad. De la esclavitud a la libertad. La fiesta de la Pascua, mis hermanos, era una de las principales fiestas del pueblo judío y una celebración en recuerdo o en conmemoración de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Recordemos que ellos estuvieron esclavizados en Egipto por 430 años. De hecho, el matar el cordero pascual y aplicar su sangre sobre los postes y dinteles de las puertas de las casas para lograr que el ángel de la muerte pasara de largo ante aquella gente que se encontraba bajo cobertura y protección por la sangre, es un cuadro hermoso, mis hermanos, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Éxodo capítulo 12 del 11 al 13 nos explica acerca de cómo sucedió esto en aquel día de la Pascua. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 11 al 13. ¿Hasta allí estamos claros? Éxodo capítulo 12, del 11 al 13. Y lo comeréis así. El corderito tenéis que comerlo por familia, mis hermanos. Esto más adelante lo vamos a explicar en detalle. Y era el padre de familia el que proveía del cordero para cada hogar, para cada familia. Así como Dios mismo proveyó el cordero por el sacrificio de la humanidad. Dice, y lo comerás así. Por eso Jesús dijo, comed mi carne. ¿Recuerdan? Porque la sangre del cordero pascual, de aquel animalito cuadrúpedo, se comía. Pero este corderito pascual, animalito cuadrúpedo de un año, era figura de Cristo. El cumplimiento de ese corderito pascual es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, y lo comeréis así. Jesús dijo, comed mi carne y bebed mi sangre, y tendréis vida eterna. Y lo comeréis así, ceñido vuestros cuerpos, vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, Pesaj, significa pasaré, Pesaj, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y está firmado por el patrón, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y Pesaj, y pasaré de vosotros, o sea, pasaré de largo, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por eso la muerte, mis hermanos, no se enseñorea del creyente. De aquel que ha nacido de nuevo la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él en gloria. ¿Cuánto dicen amén? Si Él murió, nosotros morimos con Él. Si Él fue sepultado, nosotros fuimos juntamente con Él sepultados. Y si Él resucitó y vive, nosotros resucitaremos y viviremos eternamente con Él. ¿Cuánto dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. Todo esto era figura de lo que hoy día es luz en Cristo. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Otro importante sacrificio que incluía corderos eran los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Cada mañana y tarde en el templo era sacrificado un cordero. Eso es lo que conocemos en la Biblia como el sacrificio continuo. En este momento, mis hermanos, no hay templo en Jerusalén. Por tanto, no hay sacrificio de corderos. Ya Cristo murió en la cruz. El templo fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era, cuando las tropas romanas entraron a Jerusalén y destruyeron el templo y la ciudad.
las casas fueron saqueadas, las mujeres fueron violadas. Jesús dijo, de cierto os digo, mostrándole los edificios del templo, en Mateo 24, del 1 al 3, le dijo a los discípulos, de cierto os digo que, ¿veis todo esto? El templo, mostrando las edificaciones. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ok? Más adelante dijo, destruid este templo, que yo lo levantaré en 3 días. Y todos decían, pero nuestros padres se demoraron 40 años en levantar estas edificaciones. Lo reconstruyó nuestro gran rey Herodes. Y Jesús dice que en 3 días lo va a levantar. Jesús hablaba de su cuerpo físico, no de la edificación. En este momento el pueblo de Israel no tiene templo. Pero cuando la iglesia de Cristo, que somos templo y somos morada del Espíritu Santo, cuando nosotros desaparezcamos a través del arrebatamiento, cuando Cristo recoja a su pueblo y nos lleve a las moradas eternas, el anticristo dará la orden para edificar un tercer templo judío. No pueden haber 2 templos. Por eso es importante que nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, seamos levantados. Y ahí sí, el anticristo dará en tiempos de tribulación la orden para que se edifique el templo de Jerusalén, como dice Daniel capítulo 9, 25. Se levantará en tiempos angustiosos en la tribulación. Y una vez levantado el templo, dice que el anticristo, óigase bien lo que va a pasar para los que se queden a vivir la tribulación. El anticristo va a pedir la adoración del mundo entero. Se va a sentar en el templo de Dios como Dios y se va a hacer pasar por Dios y va a pedir la adoración del mundo. Y va a decir, yo soy Dios aquí en la tierra. Por fin el anticristo, el hijo del diablo, va a cumplir su sueño, el sueño de su padre, de algún día sentarse en el trono de Dios. Cuando el diablo quiso hacerlo, Dios lo echó del tercer cielo. Pero su hijo el anticristo lo va a hacer aquí en la tierra. Y lo primero que va a hacer el anticristo, ¿sabe qué va a hacer? Va a quitar el sacrificio continuo. O sea que los sacrificios en tiempo de la tribulación, cuando empiecen los primeros 3 años y medio y se levante el templo, los sacrificios continuos, igual que en el antiguo pacto, van a volverse a realizar. Y el pueblo de Israel va a decir, el anticristo es el Mesías. Nos dio templo, nos hizo construir el templo. Ahora, ¿cuál será el sacerdote? Y va a presentar ante el mundo entero el falso profeta, que va a ser judío también. Y lo primero que va a hacer el anticristo, ¿sabe qué va a hacer? Va a quitar el sacrificio continuo y la ofrenda para poderse sentar él allí y gobernar durante el tiempo de tribulación como Dios. Miren lo que dice Daniel capítulo 9, 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice, y por otra semana, una semana es un septenio de 7 años, y estamos hablando de la semana 70, que es el tiempo que Dios va a establecer para tratar con Israel, según Daniel capítulo 9, 24, cuando dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel capítulo 9, 24. Daniel capítulo 25, 9, 25, y ya vamos para 27. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, eso fue por el rey Artajerjes en el tiempo de Nehemías, hasta el Mesías príncipe que es Cristo, habrán 7 semanas, es decir, 7 años. Una semana son 7 años proféticamente hablando, y 72 semanas. Es decir, 69 semanas. Esas dos cosas suman 69 semanas, que es lo que estamos hasta ahora viviendo, la semana 69. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, es decir, en tiempos de tribulación. Y después de las 70 semanas y 2 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso ya pasó. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ok? Aquí está hablando lo que pasó en el año 70 de nuestra era, cuando Tito Flavio Vespasiano entró a Jerusalén, destruyó la santa ciudad
y destruyó el templo. Del templo de Jerusalén solamente quedó lo que hoy conocemos como el muro de los lamentos. Pero también esto apunta al futuro, a la aparición del anticristo. Dice, y por otra semana, es decir, por otro septenio de 7 años, estamos en 69 semanas, Cristo muere en la cruz del Calvario y dice, consumado es. Y a partir de ahí se congela el tiempo. La semana 69, desde la construcción del primer templo hasta el tiempo del Mesías príncipe Jesucristo, pasaron 69 semanas. Pero la Biblia nos habla de 70 semanas, o sea que nos falta un septenio, la semana 70. La semana 70 va a ser la tribulación. Y ese septenio de 7 años, que es la tribulación, será no para la iglesia, sino para Israel y para todos los moradores y pecadores de la tierra. Dios en ese tiempo de juicio va a proteger y va a guardar a Israel, pero el mundo entero se va a enfrentar a los juicios terribles que Dios desatará sobre el mundo entero. Dice el versículo 27, y por otra semana, es decir, por 7 años, que es la tribulación, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio, el anticristo, mire lo que va a hacer, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El sacrificio y la ofrenda, el Targum y el Tamid, el mismo anticristo lo va a hacer cesar. O sea que en el tiempo de la tribulación, como el pueblo de Israel va a ser engañado por 3 años y medio, ellos van a creer que el anticristo es el Mesías. Y Él va a permitir que se hagan los sacrificios al Dios de Israel, que se sacrifique el Cordero Pascual en el templo de Jerusalén, que en el momento no hay templo. Este es el muro de los lamentos. Y va a permitir que alaben al Dios de Israel. Pero Él decir, no más, ahora quiero que me adoren a mí. Y a la semana 70 se va a sentar en el templo de Dios, se va a hacer pasar por Dios, va a quitar el sacrificio y la ofrenda, y Él va a decir, yo soy el sacrificio, adórenme a mí, y el mundo entero lo va a adorar. Va a colocar una estatua, se llama en Mateo capítulo 24, versículo 15, se llama la abominación desoladora, y va a pedir la adoración del mundo entero, y lo más tremendo es que el mundo entero lo va a adorar. Ese sacrificio continuo, desde Éxodo 12 hasta el tiempo de Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, se hacía siempre, muy temprano en la mañana, y más o menos a las 3 de la tarde el segundo sacrificio. 2 sacrificios en el día, matando 2 corderitos pascuales para el sacrificio a Dios, para expiación del pueblo, del pecado del pueblo de Israel. ¿Ok? Estos sacrificios diarios, mis hermanos, de 2 corderitos, como todos los demás, eran simplemente para señalar a la gente el futuro y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Ya no hay más sacrificios. Jesús fue el sacrificio por la ofrenda y por la paga de nuestros pecados. Por eso Él dijo, consumadores, ya no hay más sacrificios. Ya Él derramó su sangre una vez y para siempre, entrando al lugar santísimo con su propia sangre. Cada mañana, mis hermanos, y tarde en el templo, era sacrificado un cordero. 2 corderos al día, es lo que conocemos como el sacrificio continuo. A propósito, a la hora de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, o en el momento cuando lo estaban torturando para ser crucificado, en ese preciso momento estaban preparando el cordero pascual de la Pascua, valga la redundancia. Los judíos de este tiempo también estarán familiarizados con los profetas Jeremías e Isaías del Antiguo Testamento, cuyas profecías anticipaban la venida de aquel que sería traído como el cordero inocente que llevarían a degollar. Véase Isaías capítulo 53, 7 y Jeremías capítulo 11, 19. Isaías 53, 7 y Jeremías capítulo 11, 19. Vamos a ver esas 2 citas, por favor. Ya la Isaías la leímos, pero vamos a volver a leer, por favor. Isaías capítulo 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y Jeremías 11, 19 más adelante dice también algo al respecto.
Y yo era como cordero inocente, que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Eso fue lo que hicieron con Cristo. Lo cortaron de la tierra de los vivientes, pero el diablo no se salió con la suya, porque hasta el día de hoy conmemoramos su muerte, su sepultura y ante todo su resurrección, porque Cristo está vivo, mis hermanos, y vive para siempre. Dale palmas de alabanza. Cristo, con su sacrificio, mis hermanos, proveería de la salvación para su pueblo Israel y para el mundo entero. Desde luego, esa persona que fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento no era otro más que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el cual el último de los profetas, Juan el Bautista, presentaría como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Todos aquellos sacrificios de esos corderitos pascuales solamente tapaban. Es la palabra kafar o kipur, tapar, cubrir, expiar el pecado del pueblo de Israel, pero no lo quitaba. Cuando vino Cristo, Cristo quitó el pecado del mundo. Cristo quitó la muralla de separación. Lo que aparta al hombre de Dios es el pecado. Y Cristo que quitó el pecado de en medio, haciéndose pecado por ti y por mí. Por eso cuando Dios en la cruz ve a su Hijo en esa cruz, en ese altar de madera, con sus brazos extendidos, trayendo redención y salvación al hombre, Dios el Padre ve desde el cielo a Jesús, y lo primero que hace es quita la mirada de Jesús. ¿Sabe por qué Dios el Padre quita la mirada de Jesús estando en su tiempo más crucial? Porque ya Dios no veía a su Hijo, sino que veía una masa de pecado, una masa de inmundicia, una masa de maldición, porque la Biblia dice, escrito está: Cristo se hizo pecado por ti y por mí. Gálatas 3:13. Cristo se hizo maldición por ti y por mí. Cristo se hizo pecado por ti y por mí, condenando el pecado en su carne. ¿Cuántos dicen amén? Por eso era importante que Jesús resucitara, que fuera ese sepultado, que es sinónimo de purificación, y que resucitara al tercer día según las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando Él resucitó, la primera que lo vio fue María Magdalena, y ella fue a contar a sus hermanos apóstoles, discípulos, y se regocijó viendo al Señor resucitado. Pero en ese regocijo ella quiso echarse y asear de Él, abrazarlo, tocarlo, y Él dijo: no me toques, mujer, porque aún no he subido a mi Padre, aún no he sido glorificado. Bendito es el nombre de Jesús. Mientras que la idea de un sistema sacrificial, mis hermanos, puede parecernos extraño en estos tiempos, el concepto del pago o restitución es uno que podemos entender fácilmente. Sabemos que la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. También sabemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores y que ninguno de nosotros es justo delante de Dios. Dios es santo, el hombre es pecador. Romanos capítulo 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A causa de nuestro pecado, estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es que Dios nos proveyera un medio para reconciliarnos con Él. Y por esa razón, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy miles de personas se están perdiendo, mis hermanos, y muchos están yendo a una eternidad sin Dios, a una condenación, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dijo: yo soy la luz que vino al mundo.
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero la gente que no conoce a Dios prefiere amar más el mundo, amar más el pecado que a Dios, que es el que nos da vida, nos da salvación y perdón de pecados. Bendito es el nombre de Jesucristo. Así que la razón por la cual Dios envió a Jesucristo para salvar a la humanidad es el pecado. Porque el pecado obstruye, hace separación entre Dios y el hombre. Y el pecado no lo quita de en medio la religión. El simplemente hecho de creer en Dios tampoco lo quita, porque los demonios creen y tiemblan y están separados de Dios y tiemblan. Lo que quita el pecado es la sangre de Cristo. Cuando hay una genuina y verdadera conversión del alma, cuando nos convertimos genuinamente a Cristo, ahí sí viene el Espíritu Santo y mora en nosotros y nos hace hijos de Dios. Pero siempre y cuando contemplemos el pecado y amemos el pecado, el amor de Dios no puede estar en nosotros, porque Dios es santo y Dios dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Sed vosotros perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice el Señor. Si Dios es santo, lo que Él demanda de sus hijos es que se santifiquen cada día, es que guarden su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer expiación del pecado, para pagar el castigo por los pecados que todos merecíamos. Si algo bien merecemos nosotros, mis hermanos, es la condenación eterna, pero Cristo tomó tu lugar y el mío en la cruz para que tú no fueses a ese lugar. Es más, Jesús fue y estuvo allí en ese lugar, en el Hades, en el infierno. Estuvo 3 días y 3 noches, y al tercer día ni el infierno mismo lo pudo contener. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tú puedes decir que muchos están vivos. Y tú ves gente en la calle que camina, que va al trabajo, va a la universidad, hacen deporte, y tú dices: están vivos, tienen vida, se ve que tienen vitalidad. Pero lo que tienen es una existencia física y biológica y natural. Porque la vida depende de estar pegado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Existen quizás, pero no viven. Vive el que anda con Dios, el que camina con Dios. Ese se experimenta la razón de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Es a través, mis hermanos, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado, y su resurrección 3 días después, que ahora tú y yo podemos tener vida eterna si creemos en Él y si le recibimos como único y suficiente Salvador personal. El hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda para la expiación o pago de nuestro pecado es parte de la gloriosa buena nueva del Evangelio, como lo está tan claramente expuesto en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. Quiero que me acompañen, por favor. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. Esto es maravilloso lo que dice aquí, mis hermanos. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. Es maravilloso, hermanos. Yo me gozo en la palabra de Dios. Espero que tú también te goces en la palabra de Dios, pues porque es vida y es medicina para nuestros huesos. Dice, leámosla desde el 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ya? Verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nosotros sin Cristo, teniendo una religión que nos salva, estábamos presos del diablo y del pecado, mis hermanos. Y desde ahí, de ese lugar, de allí nos rescató Dios. Fuimos rescatados, mis hermanos, de vuestra vana manera de vivir. Nosotros vivíamos como se nos daba la gana. Hacíamos nuestra voluntad. Y eso sí, en la misa rezábamos: Padre nuestro que estás en los cielos. Y estábamos adorando muñecos. Venga a nosotros tu reino.
Imitando al rey, un rey santo vivía en el corazón y seguían mintiendo, adulterando, fornicando, siendo chismosos, envidiosos, no pasaba nada. Una religión que no sirve. Pero una vida rendida a Cristo tiene que dar fruto de verdadero arrepentimiento. De esas cosas vanas nos rescató Dios y nos rescató con su preciosa sangre, mis hermanos. Verso 18 de Primera de Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta sangre preciosa de Cristo te ha lavado, te ha limpiado, te ha rescatado. ¿Por qué irnos al mundo a contaminarnos? ¿Por qué irnos al mundo a hacer chorizos al diablo? Si aquí podemos caminar en obediencia, en santidad y experimentar el gozo de vuestra salvación. Fuimos comprados con precio de sangre y fuimos rescatados con esa sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Dios muestra, mis hermanos, su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito es el nombre de Cristo. Dice el versículo 21: y mediante el cual creéis en Dios. ¿Mediante quién? Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cómo estábamos antes de venir a Cristo? Haciendo la corriente de este mundo, dándole contentillo y gusto al príncipe de la potestad del aire. Estábamos muertos, mis hermanos. Es mucho cuento que Dios nos lavó, nos limpió, nos dio vida, nos sentó en lugares celestiales con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Yo llegué a los pies de Cristo a la edad de 22 años, hoy día tengo 48 años. A los 22 años entregué mi vida a Cristo, mis hermanos. Y durante esos 22 años tenía un historial delictivo, un ejemplo así. Un historial delictivo de pecados que me condenaban a una eternidad sin Dios. Tenía mi religión, creía en Dios a mi manera, pero creía. No hacía la voluntad de Dios sino la mía, pero sí le rezaba a Dios y le decía: Señor, que se haga tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero yo seguía haciendo la mía. Santificado sea tu nombre, y seguía adorando y muñecos y ídolos. La traducción hebrea dice, del Padre Nuestro, cuando dice santificado sea tu nombre, dice la traducción original hebrea, dice que tu nombre sea guardado puro y limpio de toda idolatría. Así lo dice. Y lo primero que hace el católico es postrarse ante imágenes, ofendiendo a Dios. Ignorábamos las Escrituras, estábamos muertos espiritualmente, pero bendito sea el Dios de la gloria que algún día nos predicaron el Evangelio. Y por la gracia de Dios aquí estamos y creímos el Evangelio de vuestra salvación. Estábamos muertos, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Yo creo que esta porción se la saben hasta de memoria ya, hermanos. Dice: y Él os dio vida. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1. Bendito es el nombre de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Muertos. Vivos físicamente, sí, pero muertos espiritualmente. Como cuando Adán y Eva pecaron. Ya vamos para allá. Adán pecó a la edad de 500 años. Tenía 500 años Adán cuando pecó, cuando comió del fruto que Dios le dijo que no comiese. 500 años. Pero dice la Escritura en Génesis capítulo 5, versículo 5, que Adán vivió 930 años y murió. Es decir, que Adán vivió 430 años, vivo físicamente sí, pero muerto espiritualmente.
Cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue morir espiritualmente por causa del pecado. Y aquí lo dice la Biblia: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Ese pecado que cometió Adán se transmite de generación en generación, y como está el mundo hoy día, en degeneración. Se transmite así el pecado, porque el mundo está cada vez más corrompido. Todo niño que nace en estos momentos y que está naciendo hoy día, nace bajo la mancha del pecado original. Y ese pecado separa al hombre de Dios. Pero si ese niño se muere siendo inocente, como estuvo algún día Adán y Eva esos 500 años en ese estado de inocencia, en comunión con Dios, si ese niño se muere, se va para el cielo. Porque Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero a partir de los 6 años, el niño ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y es razón suficiente y base suficiente para Dios poder juzgar, a la humanidad. A partir de ahí ya Dios puede juzgar a la humanidad o al hombre, desde que el hombre tiene raciocinio, de que es consciente. Si por aquí pasa un niño de 2, 3 años y va por aquí jugando y se le cayó el pañal, el niño sigue como si nada. Se le cayó el pañal y bueno, sigue, se desenreda y sigue jugando y en bola, en traje de Adán y Eva. ¿Y le dará pena? No le da pena. Está en estado de inocencia. Así estuvo Adán y Eva durante 500 años antes de pecar. Vivían para Dios, tenían comunión con Dios, tenían amistad con Dios, tenían común unión. Había una común unión entre Dios y el hombre, y esa comunión era a través del Espíritu. Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo, ¿sí o no? Pero cuando el hombre pecó, se invirtió el modelo original en el cual Dios había creado al hombre. Ahora el hombre es carne, alma y por último el espíritu. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo. Por eso cuando nacemos de nuevo, nos da hambre de Dios. Nos da hambre de buscar de bienes espirituales. Nos da hambre de leer la palabra. Nos dan ganas de orar, de congregarnos, de llegar temprano a la iglesia. Nos da hambre de todo. Queremos agradar a Dios. Pero si estamos en el mundo y estamos muertos, los muertos no sienten nada. Ni hambre de leer la Biblia, ni hambre de buscar de Dios. ¿Usted ha visto un muerto con hambre? ¿O los muertos sienten? ¿Y cómo estábamos nosotros sin Cristo? Muertos. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira que el diablo es un espíritu. ¿Y dónde opera él? En los hijos de desobediencia. O sea que no son hijos de Dios. El que no tiene a Cristo no es hijo de Dios. Puede creer en Dios, pero no es hijo de Dios si no ha nacido de nuevo, si no le ha recibido. Es un hijo del diablo. Es un hijo de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y vuelvo a decirlo: y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Jesús les dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus obras y sus deseos queréis hacer. ¿Ok? Y dice la Biblia que el que hace pecado es de ¿quién? ¿De Dios? No, es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Pero para eso vino Cristo, el Hijo de Dios, para deshacer y destruir las obras del diablo. Bendito es el nombre de Jesús. Cristo nos ha rescatado de ese mundo perdido de pecado, ese mundo vacío. En Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, yo creo que hoy vamos a hacer solamente parte de la introducción, por tiempo. Primera de Pedro capítulo 4:3, perdón. Primera de Pedro capítulo 4:3. Baste ya el tiempo pasado para
haber hecho lo que agrada a los gentiles, los que no conocen a Dios, andando en lascivias, concupiscencias, obra de la carne, embriagueces, orgías, disipación, que significa libertinaje, y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso nosotros, hijos de Dios, somos un pueblo especial. Amén. Somos especial tesoro para Dios, porque ya no seguimos la corriente de este mundo. Ya no hacemos lo que al mundo le agrada, sino que hacemos lo que a Dios le agrada. Amén, así es. Y lo que a Dios le desagrada, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Lo hacemos de lado. Esto no es de Dios, no lo hago. Porque queremos es agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Génesis capítulo 2, versículo 16, quiero que me acompañen por favor. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. La razón por la cual, mis hermanos, Dios mandó a su Hijo fue para salvarlo. Pero la razón básica por la cual vino Jesús fue el pecado. El pecado es un veneno, mis hermanos, cuyo antídoto es la sangre de Cristo. Ese veneno te hace perder, te condena, te separa de Dios. Pero el antídoto perfecto para ese veneno mortal es la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el huerto de Edén, cuando Dios crea al hombre, al que formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él, le dio espíritu y le dio, que es vida, y le dio el alma, para que no fuera un robot. A ese hombre Dios lo puso en el huerto, a él y a su mujer que sacó de la costilla de un profundo sueño. Dios le da un mandamiento al hombre, un solo mandamiento, y ese mandamiento era que de todos los árboles del huerto podían participar, podían comer. Y en el huerto estaba el árbol de la vida, de cual Dios no le dijo nada, solamente que comiera y accediera a él. Ese árbol de la vida es Cristo. Pero en medio del huerto había otro árbol, que es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos árboles habían en el huerto de Edén? 2 árboles. El árbol de la vida, que es Cristo, y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, acerca del cual le dijo Dios al hombre: no comeréis para que no muráis. La palabra muerte aparece por primera vez expresada en los labios del creador de la vida. Y es precisamente para advertirle al hombre la consecuencia de desobedecer su precepto, su único mandamiento al hombre, que era no comer del árbol que está en medio del huerto. Porque del día que de él comieres, ciertamente, es decir, con toda seguridad, morirás. Génesis capítulo 3, 1. Vamos a leerlo, por favor. Vamos todos a Génesis 1. Génesis capítulo 3, 1 al 24. Aquí nos gusta leer Biblia, mis hermanos. La Biblia es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. Génesis capítulo 3, del 1 al 24. Dice: pero la serpiente, y Jehová la reprenda, que es el diablo. La serpiente es el mismo diablo y Satanás. La serpiente era astuta, más que todos los animales del huerto o del campo que Jehová Dios había hecho. En aquellos tiempos la serpiente era un animal cuadrúpedo, era un reptil y sigue siendo un reptil, pero tenía patas, caminaba con sus 4 patas. Como decir el dragón de Komodo, como decir cualquier lagarto por ahí que tiene patas. Así era la serpiente, tenía patas. Cuando la serpiente hace caer a la humanidad,
a Adán y a Eva, la maldición de Dios a ella fue que todos los días de su vida se arrastraría y comería el polvo de la tierra. Y así fue. Y así es la serpiente hoy día como la conocemos. Pero aquel día la serpiente o el diablo entró a este animal cuadrúpedo y habló. No era común que los animales hablaran al hombre, pero la serpiente habló a la mujer y le dice: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto, no comáis de todo árbol del huerto, ¿eso te ha dicho Dios? Y la mujer responde a la serpiente y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Dios solamente le dijo no comeréis de él, en ningún momento le dijo no tocaréis. O sea que esto nos da a entender que la mujer y su esposo Adán sabían más allá de la consecuencia que desobedecer la orden de Dios podía acarrearles. Dios dijo no comáis, y aquí le responde: Dios dijo que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esta es la misma doctrina que te predica, no perderás la salvación, es la misma doctrina. Sino que sabe Dios que del día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. El hombre y su mujer fueron creados a la imagen de Dios, la imagen Cristo. La semejanza es la eternidad de Dios, o que Dios es espíritu. Así como nosotros somos creados por parte de Dios para tener espíritu y tener eternidad, así es Dios. Esa es la semejanza que tenemos con Dios. Si Dios es eterno, tú eres eterno. No como dicen los testigos de Jehová, que uno muere y todo termina en la tumba. Eso es mentira del diablo. Porque Dios nos creó para ser eternos, para vivir eternamente, sea en el cielo o para morir eternamente en el infierno, cuando rechazamos el regalo de Dios para nuestra salvación, que es Cristo. ¿Qué dice el diablo a la mujer? No moriréis, sino que el día que comiereis de este fruto seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Por un momento Adán y su mujer se olvidaron que fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y miren lo que dice el versículo 6: porque el pecado entra por el ojo. Por los ojos entra el pecado y entra el alma. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Vio la mujer, entró por los ojos del pecado. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A sus ojos. Para el pecador, el pecado ante sus ojos es agradable. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. El diablo también sabe y es sabio. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y mira la consecuencia del pecado, versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, durante 500 años, óigase bien, Adán y su mujer andaban desnudos, como el bebé que les expliqué ahorita, en ese estado de inocencia. Tenían comunión con Dios, pero no conocían el pecado hasta que desobedecieron a Dios. Cuando accedieron al fruto prohibido, que no fue el sexo, porque de antemano fue el primer matrimonio, Adán y su mujer, establecido por Dios en la tierra, y Dios les dijo: casados, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla. Desde ese día, mis hermanos, que ellos accedieron a ese fruto y comieron, puede ser banano, pera, sandía, pero lo ejemplifican como una manzana. Pero la Biblia no dice que es una manzana, ni que tampoco es el sexo, porque el sexo en el matrimonio es lícito y es agradable para Dios. Como se goza el hombre con su mujer, así se gozará el Dios tuyo, dice el profeta Isaías. ¿Ya? Así que, mis hermanos, el sexo es válido en el matrimonio. Fuera del matrimonio es adulterio, y antes del matrimonio fornicación. Ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Amén. El pecado fue que ellos desobedecieron una orden de Dios, un mandamiento, accedieron a ese árbol, comieron de ese fruto, y a partir de ahí se abrieron los ojos.
Se abrieron los ojos de ambos. ¿Y qué fue lo primero que se dieron cuenta? Que estaban desnudos. ¿Cómo durante 500 años Adán y su mujer no se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque estaban en estado de inocencia, como un niño pequeño. Por eso Jesús dijo que hay que hacerse como un niño. Y dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, le dijo a sus discípulos, porque los niños venían a Jesús y los discípulos: fuera, pozo de aquí, fuera, no moleste al maestro. Y Jesús dice: no, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. De cierto os digo que cualquiera de vosotros que no se hace como un niño no podrá entrar al reino de Dios. Y la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento, nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de Dios. Tenemos que nacer del agua, nacimiento natural, el nacimiento de todo mamífero, nacimiento del agua, y nacimiento del espíritu cuando aceptamos a Cristo en el corazón y nacemos de nuevo. Por primera vez Adán y su mujer se dan cuenta que están desnudos. Y por eso cosen hojas de higuera y se hacen delantales. ¿Qué son las higueras? Hay hombres que se esconden, o hay personas que se esconden en la misma creación de Dios. Hay gente que se esconde en sus obras, por ejemplo, sus buenas acciones. Hay gente que se esconde en la religión y cree que con eso está bien. Adán y Eva se escondieron detrás de los arbustos, detrás de las hojas de higuera. ¿Se escondieron de quién? De la presencia de Dios. Pero Dios todo lo ve. ¿Se escondieron por qué? Porque tuvieron miedo. Durante 500 años nunca tuvieron miedo. 500 años en comunión con Dios y empezaron a sentir temor. Empezó a gobernar el alma. El temor es parte del alma, donde dicen que el que teme no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Obviamente Dios sabía. Era para ver qué le respondía al hombre. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? Y tuve miedo. Tremendo, ¿no? Por eso dicen el dicho por ahí: el pecado es cobarde. ¿Ok? Me escondí de la presencia de Dios y tuve miedo. Me escondí de tu presencia, ¿dónde está? Y tuve miedo, se me perdió, se me volató. El 10. Porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Durante 500 años no sabías que estabas desnudo y ahora recién te das cuenta que estás desnudo. ¿Has comido acaso del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, ahí empieza a echarle la pelota a la otra. Entonces le responde el hombre a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Han visto cuando uno le pasa algo o uno hace algo y como que uno busca echarle la culpa al otro? Bueno, eso le pasó a Adán. ¿Ah? Y es más sincero la serpiente, que dice: sí, yo fui, yo los engañé. Y aquí dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Le echó la culpa a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Miren, perdió las patas. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, porque de la mujer iba a nacer el Mesías, y entre tu simiente, descendencia, y la simiente suya, de la mujer. Y esta te irá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? O sea, Dios cogió al diablo, le dio en la cabeza, pero ella le tira también al calcañar, porque la iglesia está a los estrados de Cristo.
Entonces por eso el diablo siempre ataca a la iglesia, ataca a los hijos de Dios. Y no cuando nos convertimos en cristianos se acaban los problemas. Antes muchos empiezan, porque ya tenemos un enemigo invisible. Pero de antemano Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. El problema es cuando nos alejamos de Dios, cuando nos apartamos. A la mujer Dios le dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a los hijos, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya el hombre dejó de vivir eternamente. Y esa consecuencia de ese pecado original hasta el día de hoy la vive el hombre. Todo niño que nace bajo esa condición de muerte espiritual. Y lo único que soluciona ese problema, mis hermanos, es Cristo, es la sangre, es cuando nos convertimos a Cristo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Imagínate, el árbol de la vida seguía en el Edén. Y ahí también estaba el árbol del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios sacó de allí al hombre y a su mujer. Y quitó de allí el árbol de la vida. ¿Para dónde se lo llevó? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasó con el árbol de la vida? Dios lo cortó de la tierra y se lo llevó para el cielo otra vez. El verbo Cristo. Hasta que el verbo Cristo dijo algún día: si el pecado entró por la desobediencia de Adán en el primer huerto, ahora la salvación de ellos va a entrar por mi obediencia en el segundo huerto, el huerto de Getsemaní. Y en ese huerto de Getsemaní Jesús se postra y dice: Padre, si te es posible, si tú quieres, pasa de mí esta copa o este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Adán desobedece y condena a la humanidad. Cristo obedece en el huerto de los olivos, allí en Getsemaní, y toma la decisión de ir por ti y por mí a morir en la cruz, dándonos vida eterna y salvación. Dice en Romanos 5:12, ya para ir terminando, Romanos capítulo 5:12. ¿Encontraron? Romanos 5:12. Y es lo que les acabo de decir, lo que les acabé de decir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres sin excepción, por cuanto todos pecaron. La muerte entró al mundo, ¿por qué? Por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres. Por ese pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Más adelante el versículo 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que ¿qué? Reciben. ¿Cuántos han recibido a Cristo? ¿Cuántos lo han confesado con sus labios como Señor y Salvador? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, la salvación. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Más atrás, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron a la manera de Adán,
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, o sea, el rescate que es en Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo Cristo, rescatarnos de la muerte, de las garras del diablo. Romanos capítulo 6, 23 dice: porque el salario o la paga del pecado es la muerte. El precio por haber vivido toda una vida lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Ese salario por haber vivido así, ese pago es la muerte. Mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados, dice la Escritura, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Salmos capítulo 7, versículo 11, dice que Dios es justo. Dios es un juez justo. Salmos 7, 11. Y Dios está airado contra el impío todos los días. El impío es el que conoce la verdad y se aparta o se desvía de ella. Dice Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, 2, dice que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y entre vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, nuestra lengua, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Desde que Adán y Eva pecaron, mis hermanos, desde allí, mis hermanos, toda la humanidad ha sido constituida pecadora y está separada de Dios. El pecado entró, dijimos, a la humanidad por la desobediencia del hombre, y de ahí en adelante el hombre es constituido pecador delante de Dios. El pecado rompió la comunión de Dios con el hombre, y Dios es santo, y Dios no tiene comunión con el pecado. El pecado, mis hermanos, rompe y separa al hombre de Dios, a Dios que es santo y puro. No se puede mezclar, mis hermanos, la santidad de Dios con el estado pecaminoso y la condición del hombre que es malo, perverso y depravado. El hombre necesita reconciliarse con Dios. El hombre necesita acercarse a Dios a través de Jesucristo, a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, como lo dice en 2 Corintios 5, 18, 21. Jesucristo es el reconciliador entre Dios y el hombre, ya que por medio de él el ser humano recupera la amistad que tenía con Dios, recupera la comunión que tenía con Dios. Dios empieza a restaurar las primeras cosas que antes existían entre Dios y el hombre: relaciones de amor, relaciones de unidad, de amistad, de comunión, de cercanía, entre otras. El hombre sin Dios existe y vive físicamente, pero espiritualmente está muerto. Tiene una vida biológica, pero no espiritual. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Así crea en Dios, así tenga la religión que tenga. El hombre que no ha nacido de nuevo no vive, existe. La vida no consiste, mis hermanos, en el simple hecho de que respiremos. La vida no existe en el simplemente hecho de que nuestro corazón esté bombeando sangre. La vida no consiste solamente en que los riñones estén irrigando líquido y el cerebro produciendo neuronas. La vida consiste, mi amado hermano, en estar pegado a Dios, en estar cerca de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Señor dice en su palabra: buscadme y viviréis. ¿Cuánto dicen amén? La verdadera vida del hombre entra en el hombre cuando éste se arrepiente y reconoce delante de Dios su estado y su condición espiritual de pecado. Cuando esto sucede, su espíritu es resucitado por la obra del Espíritu Santo dentro de su corazón. Esa persona que se acerca a Dios nace de nuevo y obtiene el don de la vida eterna. La vida consiste en estar cerca de Dios y no apartado de Él. Jesucristo, mis hermanos, es la vida. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
La gente que no conoce a Dios existe, pero no vive. Son muertos vivientes por cuanto están viviendo en sus delitos y pecados. Así como Adán. Adán pecó a los 500 años y vivió 430 años vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Así hay mucha gente que está afuera. Vive físicamente, pero está muerta espiritualmente. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Bendito es el nombre de Jesús. Dale palmas de alabanza al que vive. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos. Ya la otra semana vamos a continuar con este maravilloso tema. Bendito es el nombre de Jesús. Así que el pecado más grande, el problema más grande más bien de la humanidad, es el pecado que Adán y Eva cometieron en el huerto. Y solamente este pecado lo puede quitar de en medio la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo a través de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Padre, muchísimas gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el hecho de haber enviado a Jesucristo, tu Hijo único, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Dios. Lo que algún día le pediste a Abraham, Señor, tú mismo lo hiciste, Señor, por amor a la humanidad. Tú le dijiste a Abraham: dame tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ofrécemelo en holocausto en el monte que yo te mostraré, en el monte de Moria. Pero allí mismo tú entregaste, ahí en el monte de Moria, tú mismo entregaste a tu Hijo Jesucristo. Lo que le pediste a Abraham, tú mismo lo hiciste por amor a la humanidad, y entregaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a quien tú amas, para que en su muerte nosotros tuviésemos la vida eterna, el perdón de pecados, y pudiésemos recuperar lo que algún día perdimos en Adán y Eva, Señor: la comunión, el amor, la unidad, la relación contigo, Señor, la amistad. Gracias porque ahora somos amigos tuyos, Señor. Tú nos has hecho amigos, Señor, y tú dijiste que vosotros sois mis amigos. Gracias, Señor, porque tú has quitado el muro que separaba nuestra comunión contigo, y que pudiésemos acercarnos a ti. Tú has quitado de en medio el pecado, Señor. Gracias, Señor, por morir en la cruz, por darnos la vida eterna, la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Gracias porque tu obra en la cruz del Calvario fue perfecta, Señor. Gracias porque tú entregaste a aquel Cordero Pascual, Señor. Lo que antes en el antiguo pacto era sombra, hoy es luz en Cristo. Hoy es vida, Padre, y tú la has manifestado en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios, por haber tenido de nosotros misericordia, por haber tenido de nosotros amor, Señor, y demostrarlo al entregar a tu Hijo en la cruz, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu sangre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios.